Imagina por un momento retroceder 2000 años. Una tierra polvorienta y convulsa, donde las tensiones políticas y religiosas eran el pan de cada día. Allí, en las regiones de Galilea y Judea, surge la figura de un predicador judío llamado Jesús de Nazaret. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un mito? ¿Un revolucionario? ¿El Hijo de Dios? ¿O simplemente un líder carismático? Durante siglos, la figura de Jesús ha estado rodeada de fe y misterio. Pero hoy, gracias a los avances de la arqueología y el análisis histórico riguroso, nuevas evidencias emergen y nos obligan a replantearnos casi todo lo que creíamos saber sobre él. En los próximos minutos, te invitamos a un viaje fascinante. Vamos a desenterrar las pruebas, a leer entre líneas en los textos más antiguos y a desafiar las ideas preconcebidas. ¿Estás listo para descubrir al Jesús más allá de la leyenda? La primera pregunta, y quizás la más fundamental, es sencilla: ¿existió realmente Jesús? Para muchos, es obvio. Pero para la historia, necesitamos pruebas sólidas. La mayoría de los historiadores actuales coinciden en que sí. No solo porque los evangelios lo relatan, sino porque hay fuentes no cristianas. El historiador judío Flavio Josefo, apenas unas décadas después de la muerte de Jesús, lo menciona explícitamente en sus Antigüedades judías. Un momento. Sé lo que algunos están pensando: ese texto es controvertido. Y tienen razón. Hay frases añadidas por copistas cristianos. Pero lo fascinante es que, incluso sin esas adiciones, el núcleo del testimonio de Josefo nos dice cosas cruciales: que Jesús fue un hombre sabio, que realizó obras extraordinarias, que atrajo a muchos seguidores y que fue condenado a la cruz bajo Poncio Pilato. Y hablando de Pilato, la arqueología le ha dado una validez asombrosa. En 1961, en Cesarea Marítima, se desenterró la famosa Piedra de Pilato. Una inscripción que confirma la existencia de Poncio Pilato como prefecto de Judea. Esto no solo valida a Pilato, sino que también nos sumerge de lleno en el contexto político-judicial en el que Jesús fue juzgado y condenado. A esto se suma otro hallazgo sorprendente: el osario de Caifás, el sumo sacerdote. Sí, el mismo que, según los relatos, entregó a Jesús. Encontrado en Jerusalén, este osario del siglo I lleva grabado su nombre: José, hijo de Caifás. De nuevo, la historia y la arqueología uniendo piezas de un rompecabezas de hace 2000 años. Pero la vida de Jesús no fue entre palacios y templos. De hecho, los descubrimientos más recientes nos pintan una imagen muy diferente de su día a día. ¿Qué nos ha revelado la arqueología sobre su hogar, su familia y el mundo en el que creció? Prepárate, porque Nazaret no era como te la imaginas. Hasta hace poco, Nazaret era casi un misterio para la arqueología. Una pequeña aldea galilea, de la que los evangelios nos dicen que Jesús era el hijo del carpintero. Y los descubrimientos recientes en la actual Nazaret han sido asombrosos. Se han revelado viviendas humildes, excavadas en la roca, restos de talleres de carpintería y cerámica simple. Lejos de las representaciones grandiosas, Nazaret era un lugar modesto, habitado por gente común, bajo la opresión romana. Este entorno nos sitúa a Jesús en un contexto de pobreza y vida rural, lejos de los centros de poder. Es clave entender esto, porque el lugar de donde vienes, forja quién eres. Y sus enseñanzas. Los evangelios, escritos décadas después de su muerte, no son biografías modernas. Son relatos teológicos. Por eso, los historiadores han aprendido a leer entre líneas, buscando detalles que reflejen la realidad de la época. Por ejemplo, la costumbre de predicar en parábolas era típica de los maestros judíos del siglo I, una forma inteligente de transmitir mensajes profundos a una audiencia diversa. Las referencias a los fariseos, saduceos y celotes no son solo nombres. Nos hablan de un contexto social turbulento, lleno de tensiones, rivalidades y expectativas mesiánicas. Jesús vivía en un barril de pólvora. Su mensaje de amor, perdón y justicia social, ¿era una amenaza para ese orden establecido? La respuesta a esa pregunta es clave para entender por qué fue ejecutado. Uno de los grandes debates actuales es la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús. ¿Era un líder político, un agitador que desafió abiertamente el poder romano y el sistema religioso judío? ¿O era un profeta apocalíptico, convencido de que el fin del mundo estaba cerca y Dios instauraría pronto su reino? Lo que sabemos es que fue un personaje incómodo para las autoridades.
Sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, la justicia radical y la igualdad para los marginados, las mujeres y los pobres, rompían con muchas normas sociales. En un mundo de jerarquías rígidas y ocupación militar, eso era explosivo. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo pasó este predicador marginal de una aldea remota a convertirse en el centro de la religión más grande del mundo? La clave está en sus primeros seguidores. Tras su muerte, ellos se encargaron de difundir su mensaje por todo el Imperio Romano. Y aquí es donde los descubrimientos de manuscritos antiguos nos han dado una sacudida. Los famosos rollos del Mar Muerto, que aunque no mencionan a Jesús, nos muestran el panorama religioso de su época, y los textos de Nag Hammadi, han permitido reconstruir una verdad fascinante. ¿Sabías que al principio no había una única manera de entender a Jesús? La diversidad de las primeras comunidades cristianas te va a sorprender. Estos textos antiguos revelan algo sorprendente: en los primeros años, no existía una única manera de entender quién era Jesús. Para algunos, era un sabio maestro, para otros, un profeta, para otros, una figura divina. Los evangelios apócrifos, como el de Tomás o el de Felipe, muestran versiones alternativas de sus enseñanzas, a menudo muy distintas de las que conocemos. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás recopila dichos que enfatizan el autoconocimiento y la experiencia personal de lo divino, más que los milagros. Esto nos muestra un mosaico de creencias que fue clave para su expansión. Y la arqueología lo confirma. El movimiento de Jesús fue mucho más diverso de lo que se pensaba. Había comunidades que seguían la ley judía, mientras que otras, como las fundadas por Pablo de Tarso, abrían las puertas a los no judíos y reinterpretaron el mensaje de Jesús a la luz de las culturas griega y romana. Esta diversidad explica su éxito. Se han encontrado inscripciones, casas de reunión y símbolos cristianos que datan de los primeros siglos en lugares como Roma, Éfeso y Antioquía. Lejos de ser un pequeño grupo marginal, los seguidores de Jesús lograron organizarse, resistir persecuciones y, finalmente, transformar el Imperio Romano desde dentro. Pero un último punto de quiebre para entender a Jesús: ¿qué hay de los milagros? ¿Son historia o pura fe? ¿Y qué papel jugó María Magdalena, esa figura tan tergiversada por la historia? No te pierdas la siguiente parte, porque te va a cambiar la perspectiva. Los historiadores suelen distinguir entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico. La fe atribuye a Jesús hechos extraordinarios. El análisis histórico, sin embargo, se centra en lo plausible. Muchos expertos consideran que los milagros reflejan la manera en que sus seguidores interpretaron experiencias profundas y transformadoras, más que hechos verificables en sentido estricto. Un descubrimiento crucial, aunque no lo mencione directamente, fue el análisis de los manuscritos del Mar Muerto. Estos textos, encontrados entre 1947 y 1956, nos dieron un vistazo sin precedentes a las creencias y expectativas religiosas en Judea justo antes y durante la vida de Jesús. Entendimos mejor las esperanzas mesiánicas y las tensiones entre los grupos judíos. El contexto lo es todo. Y un punto crucial: la reevaluación del papel de María Magdalena y otros seguidores femeninos. Durante siglos, la historia oficial minimizó su importancia. Pero los hallazgos arqueológicos y esos mismos textos apócrifos sugieren que fueron figuras centrales en la comunidad de Jesús, testigos clave de su vida y muerte, y líderes en la difusión de su mensaje. Esto abre nuevas perspectivas sobre la dinámica social y religiosa de la época. Finalmente, la figura de Jesús no puede separarse de la ocupación romana. La opresión, los impuestos, las ejecuciones públicas. Jesús, con su mensaje radical de amor y justicia, apareció como una respuesta a ese sufrimiento. Una propuesta que desafiaba tanto a las autoridades religiosas como a las imperiales. Con todos estos descubrimientos y análisis, la imagen de Jesús que emerge es mucho más compleja y humana que la que solemos encontrar. No es solo el Cristo divino de la fe, ni únicamente un revolucionario político, sino un hombre profundamente conectado con su tiempo. El verdadero Jesús, según los historiadores, fue un maestro itinerante que predicó en aldeas y ciudades pequeñas. Usaba parábolas para transmitir enseñanzas sobre el amor, el perdón y la igualdad. Su mensaje rompía con muchas normas sociales, especialmente en cuanto al trato hacia los pobres, las mujeres y los marginados. Eso explica por qué fue visto como una amenaza. Los estudios recientes sugieren que Jesús no buscaba fundar una nueva religión, sino reformar el judaísmo desde dentro, esperando la llegada del reino de Dios en esta vida.
Los hallazgos arqueológicos, los textos antiguos y la investigación crítica nos invitan a mirarlo con ojos nuevos, reconociendo su dimensión histórica y humana. En definitiva, el verdadero Jesús es una figura que trasciende etiquetas y doctrinas. Su vida y legado nos desafían a buscar la verdad con mente abierta, a valorar la diversidad de creencias y a reconocer la humanidad compartida que nos une. El misterio de Jesús continúa vivo, no solo en los textos o en las piedras desenterradas, sino en la experiencia de millones de personas que, a lo largo de los siglos, han encontrado en su mensaje una fuente de inspiración y esperanza. Bueno, amigos, espero que este viaje por la historia de Jesús les haya gustado y les haya abierto nuevas preguntas. Este canal está en plena transformación y espero que cada nuevo video sea aún mejor. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle un buen like y cliquear en la campanita para estar al tanto de lo nuevo. Y no olviden compartir. Si no les gustó, bueno, también háganlo. Me ayudaría mucho a crecer. Y por supuesto, me encantaría leer sus comentarios. Este es un tema donde podemos debatir, siempre con el respeto que se merece. ¿Qué parte de esta historia te ha sorprendido más? ¿Qué otras figuras históricas te gustaría que exploráramos? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.